y estamos en el capítulo número 2. Capítulo número 2 de Filipenses. Recordemos de que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, y es como un padre teniendo los hijos afuera y él estar preso sin poder protegerlos. Tenía que hacer por fe que las cosas marcharan bien en las congregaciones. Estaban naciendo las congregaciones. Nosotros podemos darnos cuenta de la preocupación de Pablo al ver hoy que aún teniendo los hermanos nosotros aperturados los estudios, las instrucciones, todavía hay hermanos que no aceptan y no creen en la palabra totalmente, y como ovejas rebeldes o machos cabríos buscan sus propias decisiones, y Pablo a esto le preocupaba, porque recordemos que en este contexto Pablo decía: yo estoy preso, pero hoy que estoy preso, otros líderes, otros predicadores han salido y andan predicando por envidia, por contienda, y otros lo hacen correctamente, decía Pablo. Pero me preocupan ustedes, que ustedes no se vayan a perder en esto que andan diciendo ellos. Entonces es como cuando un hijo sale a la calle y uno lo instruye, pero luego tiene malas influencias. Uno se preocupa por eso y uno quiere insistir en los hijos en corregirlos bien. Esta era la preocupación legítima que tenía Pablo acerca de la congregación de los filipenses. Y si a esto le añadimos que era una congregación cosmopolita, es decir, habían griegos, habían judíos y habían gentiles, y estos traían distintas costumbres. Aquí en la iglesia, bueno, las iglesias casi se juntan de acuerdo a esas costumbres. Si a mí me gusta brincar, busco una iglesia donde brincan. Si a mí me gusta gritar, busco donde gritan. Si a mí me gusta pues, que hablen en lengua, busco una. Y como que hay una iglesia para cada gusto. Pero en esto, naciendo el evangelio, solo estaba el judaísmo, estaba el cristianismo y el paganismo. Entonces, pero en el cristianismo venían del paganismo y venían del judaísmo, y aquí tenían dioses y tenían cosas, y cuando entraban aquí nuevecitos, pues bueno, ¿qué tendrá de nuevo esta religión?, decían ellos. Y comenzaba Pablo a instruirlos y a darles doctrina, hablándoles del Dios verdadero. Hoy en día nosotros nos preocupamos porque muchos hermanos son influenciados por la televisión cristiana, entre comillas, en donde les dicen costumbres, donde les dicen cosas que no son verdaderas, y los explotan, y las intenciones son otras. Entonces nosotros siempre queremos que los creyentes conozcan la verdad, y le pedimos a Dios que nos ayude a poder hablar de esa verdad, para que los hermanos sean libres y no sean presas de ningún león rugiente, sean estos pastores, sean estos líderes o sean sacerdotes, lo que sean, sino que tengan esta libertad. Esta era la preocupación de Pablo. Y entonces dice Pablo: hasta la muerte, si a mí me viniera aquí hasta la muerte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, le dice. Pero saben, yo estoy más preocupado, yo quisiera estar donde está mi Señor, pero me preocupan ustedes, y por ustedes yo quisiera quedar aquí para poderlos seguir instruyendo hasta que estén fuertes y puedan quedarse solos. Y como que si Pablo algo se le había revelado, porque dice: yo saldré de aquí, y creo que en esa ocasión salió de ahí, pero Dios, yo saldré de aquí. Y entramos al capítulo número 2, y dice Pablo en el capítulo número 2, bueno, ahora ya les hice una exhortación, más que un informe teológico, yo les hice una exhortación a mantenerse unidos, dijo Pablo. Yo les di eso. Por tanto, si sienten, es decir, por todo esto que les he dicho, por todas estas que andan predicando, por todos estos que quieren distorsionar la palabra, por tanto, y eso sería una palabra oportuna para esta iglesia, por tanto, es decir, ustedes, algunos hermanos se han de preguntar: y allá donde vemos milagros, donde vemos que brincan, ha de ser verdad quizás, y se han de poner estas ideas, porque el diablo es astuto. Aún Pablo estaba preocupado por eso, cuando alguien no ha crecido, por supuesto. Entonces,
por todo eso que les he dicho yo. Pero me llamó la atención un verso que Pablo dice también, nosotros fuimos llamados, dice Pablo, pero no solo fuimos llamados a gozar de la salvación, sino que tenemos el privilegio de sufrir. Y me llamó, estos versos nunca los va a oír en la televisión usted. Como está pidiendo el Espisto, nunca va a oír esta palabra. Esta palabra no está en el diccionario de la televisión, sufrir. Bueno, sí, en algunos que dicen que paren de sufrir, sí, ellos ofrecen a cambio de otra cosa, eso. Pero nunca le dicen, hermanos, con gozo vamos a sufrir. No, esa está velada esa palabra. Solo que va a ser rico, pero siempre y cuando de dinero. O sea, todo redunda a cambio de dinero. Todo redunda a cambio. Desde ahí podemos descubrir a cualquier falso profeta. Bueno, que ya no hay profeta, ¿verdad? Ni apóstoles. Pero desde ahí, desde el propósito que va hablando de dinero y dar a un lugar específico, o sea, a ellos, desde ahí andamos ya mal. Entonces dice, por tanto, iglesia, por tanto, oigan, por tanto, deben de mantenerse unidos. Yo quiero que se mantengan unidos. Y Pablo agrega una palabra que nosotros explicamos. Ustedes deben de andar dignamente a su llamado. Y cuando hablamos dignamente, es un adverbio, y dice ahí dignamente, es decir, tienen que andar unidos. No habla acerca de la santidad específica, porque Pablo lo que estaba preocupado era porque distorsionaran la doctrina y la verdad. Por eso estaba. No que no debamos de ser santos, no, en este campo estaba preocupado por eso. Y lo podemos entender leyendo el verso, el capítulo 12, el verso 1, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Si ustedes ven, Pablo no está hablando de santidad, está hablando de la unión, una exhortación a la unión que debemos de tener de nuestros pensamientos. Por eso, hermanos, no vengan a la iglesia como si no les importara. Deténganos en cualquier momento y hagan una pregunta. Esta no es misa. Usted debe estar satisfecho con lo que cree. Cuando Pablo dice, por tanto, es decir, esta unión se va a mantener en razón de que nosotros podamos a través del Espíritu Santo explicarles a ustedes sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. El Espíritu Santo les va a resolver eso siempre y cuando pregunten. Usted puede decir, yo no creo eso que está diciendo. Levante la mano y diga, hermano, ¿por qué tal cosa? Pregúntela. Esa es la idea. La idea de la unión es cuando estamos firmes en algo y no en estar murmurando, ¿verdad?, de lo que hablamos y decir, no, yo no creo eso que están diciendo. No, levante la mano y pregunte y usted puede decir, y no se enojan si lo contradecimos. Es que no me van a contradecir a mí en todo caso. Vamos a leer la palabra a ver qué dice, ¿verdad? No es a mí que me va a contradecir. Usted puede tener una duda y hacer una pregunta. Y de esta manera nosotros vamos a hacer. Pablo escribió esta carta en razón siempre, a veces, de información que había recibido de las iglesias, preguntando y les respondía. Y otra vez en razón de él, tratando de fortalecer la unión de la congregación. Entonces, estaremos unidos siempre y cuando todos tengamos transparentes nuestras creencias, ¿verdad? Entonces usted dice, no, yo tengo una pregunta, hágala en el momento que quiera, no hay ningún problema. No es una misa, ni se trata de una conferencia. Usted puede preguntar en cualquier momento, porque el propósito de nosotros no es venir a recitar un mensaje aquí. Sería una locura venir a recitar un mensaje. El propósito de nosotros es compartir con ustedes y enseñarnos los unos a los otros para fortalecernos en la doctrina. De eso se trata. Si tiene una opinión, usted levanta la mano y la dice. Y si estoy equivocado, no importa, usted sale de su duda y eso nos va a permitir estar más unidos. Porque usted le fue satisfecho su curiosidad o su pregunta o su duda. Y esto va a fortalecer la fe. De eso se trata aquí. Y cuando yo lo reto a que haga la pregunta, no significa que nosotros seamos sabiondos, no, ¿verdad? Sino que vamos a contestarle en la medida de lo que hemos estudiado. Y si no, pues anotamos su pregunta y se la respondemos después. Pero
Nuestro propósito es servirles. Ese es el propósito. Es para edificación de ustedes, no para lucirnos nosotros. Para nada tiene que ver eso. En el verso 2 de Filipenses capítulo 2 dice: llénenme de alegría teniendo un mismo, oiga bien, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Ven en lo que estaba pensando Pablo. La alegría de Pablo es que la congregación se mantuviera unida. Si nos bautizamos, todos los que vamos creyendo nos bautizamos porque queremos estar unidos a ustedes. Queremos estar unidos a esta congregación. ¿Cómo no vamos a tener la comunión? Un hermano que no toma, ¿cómo se llama la palabra? Comunión, santa cena, porque a veces no enseñamos bien, ese es el problema. A veces no enseñamos bien nosotros y nos perdemos ahí. El Señor hizo una cena, pero una cena de comunión. Era una cena de comunión y privada y en un lugar aparte, ¿verdad? Para dar unas últimas instrucciones. Si los hermanos entendieran que los hermanos que no toman con nosotros la comunión no son de nosotros, no tienen comunión con nosotros. A menos que no haya creído, pero si ya creyó, está con nosotros. El Señor dice que el que no es contra nosotros es con nosotros. Y si viene aquí es con nosotros. Es con nosotros. Algunos hermanos dicen, a veces ustedes hablan cosas duras. Pues sí, pero no piensan que esas cosas duras no las decimos a nosotros primero también. Nos las decimos a nosotros primero también. Y en esas cosas duras que decimos, ahora yo no les voy a decir cosas duras, solo cosas blanditas para los hermanos, para que hagámosle un show que se sientan bonitos con musiquita. No se trata de eso. Pablo está escribiendo en la cárcel. Y está escribiendo no importando dónde esté cada quien. Ni le ponen musiquita ni nada de eso. Porque hoy está la moda que los pastores van hablando y le van poniendo musiquita detrás de cada palabra. Si ustedes ven, hay luces. Yo llevé a mis hijas a ver a Coco a una iglesia. ¿Sí? Y entonces ese Coco entró y dijo, bueno, no sé si es iglesia o discoteca. Dijo, y ahí donde lo habían invitado. Donde lo habían invitado, porque las luces y todo. Mire, o sea, él estaba pagando. El hombre estaba pagando, pero entonces dijo, no es iglesia, no es discoteca, porque todas las luces y la música arreglan un show, ¿verdad? Y no la palabra de Dios. Entonces el hermano dice, me siento bien, tu carne, pero tu espíritu, ¿cómo se siente? O sea, la carne se siente bien. Si hasta lloran ahí, hermano. Lloran cuando pierde el Águila o cuando pierde algún equipo bayunco. Llora la gente. Brincan también en los estadios, brincan diciéndole al diablo. Eso no me marca la diferencia. Ahí en la iglesia hay un hermano que ya está bastante anciano, que él, cuando están tocando la música, se sale de la silla, ¿sí? Y empieza a saltar y brincar. Y eso pasa en los estadios. Mi esposa pone unos videos de los Beatles y las mujeres lloran frenéticamente y gritan ¡ay! O sea, eso puede ser el espíritu del diablo de Dios. O sea, eso no marca la diferencia. No marca la diferencia. Pero hay multitudes enardecidas por partidos, por cosas, y no vamos a decir que por eso una iglesia es verdadera. No vamos a decir que por eso. O sea, Pablo no está pensando en eso. Ahora, Pablo está exhortando a la unión de la congregación. Y yo traigo la comunión acá porque la comunión es eso. Bueno, hay un verso que dice, ¿qué comunión tiene la luz? Entonces, yo me lo pregunto, si estás aquí, porque sos de aquí o no sos de aquí. O sea, y si estás aquí, pues bautízate y disfruta la comunión con nosotros. Si yo lo digo claro, porque si no, pues, o sea, Dios acepta a los tibios, hermano. Y vi que la gente tiene un mal concepto. Vi que la gente siempre tiene mal. Lo que evangelizamos, lo que hablamos con la gente, casi siempre la gente le gusta los tibios. Es decir, si yo no soy tan mal, no es cierto que le dicen a uno, yo no he matado, no he robado, o sea, yo no soy una persona, como dicen, tan mala, vayan donde los malos, o sea, son tibios. O sea, gente tibia que está pero no está. Pero ¿qué dice el Señor acerca de los tibios? Fíjense que bueno, nosotros somos criticados por la forma que predicamos y damos estudios. Somos criticados por los de aquí, no sé si por los de Estados Unidos que nos ven en las cámaras, no lo sé.
pero somos criticados los tres por cómo nos desempeñamos. Y cuando yo he dicho en esta iglesia, ¿sabes qué? Si estás aquí de espectador, de turista, y no dos ni chicha ni limonada, pues mejor disfruta el mundo. Y alguien puede decir que ese hermano está hablando muy duro. No, el Señor dijo, por cuanto no fuisteis ni frío. O sea, el Señor prefiere mejor que decida, porque es más fácil, fíjate que es más fácil hablar con un pecador que se diga pecador que con uno que se cree medio bueno y no es nada. Le está engañando el sol. Entonces dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré. Entonces el Señor habla claro. Eso, tienen que decidir. Entonces Él estaba diciendo, ustedes tienen comunión. ¿Y cómo celebramos la comunión los cristianos para ver que estamos unánimes, unísonos? ¿Cómo lo celebramos? Pues, hermanos, vamos a la comunión y todos tomamos la comunión porque estamos unánimes. Se supone, ¿no? Pero si alguien no toma la comunión conmigo, ¿qué me dice? No quiero comunión contigo, no quiero comunión con el Señor. O no creo lo que ustedes dicen, bueno, no lo creo. Ustedes nos dicen que los sapos pueden tomarla, pero yo no lo creo. No tienes comunión con nosotros. ¿Pero te gusta estar aquí? ¿Será porque te sentís algo tranquila tu conciencia de las maldades de la semana? Y por venir a la iglesia el domingo, bueno, ya hice una buena obra, ¿no? Lo que pensamos que es por obra. Pablo dice, manténganse unánimes. Y el símbolo de la unidad está en la comunión en donde todos creemos que Cristo viene por nosotros, que murió por nuestros pecados y que somos salvos. Amén. Esa es nuestra comunión. Todos los que están aquí, eso han creído. Por lo tanto, estamos en comunión en eso. Y Pablo dice eso. Pero Pablo va más allá. Ahora agarramos el verso 3, Filipenses 3. No hagas nada por egoísmo o vanidad. Vuelvo a insistir, ven que Pablo no estaba hablando de santidad. Pablo estaba hablando, exhortando a la unidad. Y dice Pablo, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Porque él está apuntando a esos falsos maestros que andaban enseñando por contienda y por egoísmo. O porque los vieran. Hay hermanos que enseñan por eso. Lejos a ustedes de nosotros a hacer una cosa como esas. Porque nos vean. Porque nos alaben, ¿verdad? Nada hagan, nada, por egoísmo. Por egoísmo, y menciona otra palabra, vanidad. Desde ayer estamos viendo una palabra. Vanidad traducida como vanagloria. Vanagloria. ¿Qué es una vanagloria? Cuando las mujeres se arreglan, se pintan y se adornan. ¿Qué es eso? Vanidad. Vanagloria, para que me entiendan mejor. Vanagloria. ¿Verdad? No podemos adornos, no podemos de todo. Somos una pavo real. Y sacamos el plumaje. Eso es vanidad. Desde ayer estamos hablando, Dios nos está hablando de vanidad. Desde ayer. Vanidad. No la debemos de tener. Pablo dice, sean vuestros adornos, no las cosas exteriores. ¿Esto significa que las hermanas deben de andar desarrapadas? No, tampoco. No está diciendo eso. Lo que le está diciendo es que el foco no esté en la vanidad. Eso. No quiere decir que las hermanitas no se van a poner lindas, que no se van a poner preciosas. Claro que sí. Claro que sí. Hay iglesias donde enseñan que ni desodorantes se echan ni apestan, porque creen que eso es ser humilde, ¿verdad? Andan unas mantillas hasta curtidas, pero sienten que por eso es ser humilde, ¿verdad? Eso no es humildad. Pablo va a hablar claro eso aquí. Ahora, una hermanita puede andar preciosa, pero ella no va a enfocarse en eso exclusivamente. No es eso lo que dice Pablo. Nada hagáis. Voy para la iglesia, me preparo. Sí, me preparo normalmente, pero ¿es mi vestido lo importante al venir aquí? No, es escuchar palabra de Dios y que algo aprenda y algo practique. ¿Qué me importa cómo vengas? Si venís en China, desarrapado, pero ponés atención, y otras vienen encarrufadas y vienen a dormir. ¿Qué hicimos? Nada. No hemos hecho nada. Entonces, Pablo apunta
a que nada hagamos, nada, y cuando dice nada, nada lo que por vanidad usa y por egoísmo. Por egoísmo. ¿Quién es un ególatra? ¿Quién es alguien egoísta? Alguien que quiere ser el centro de todo. Alguien que quiere ser el centro de todo. Por eso vienen personas aquí egoístas, y cuando vienen personas aquí dicen, ni me saludaron. ¿En quién estaba pensando esas personas? En ellas. No vino a pensar, hablaron verdad de Dios ahí. Creo que dijeron algo. No venía pensando en eso. Venía pensando en cómo me reciben. O sea, la importante era quién, la persona. Estamos enseñando eso. Nosotros los que somos cristianos nos hemos convertido en siervos. Y el centro de las vidas, del hogar y de nosotros es Cristo. Amén. Debe de ser Cristo. Eso debe de ser el centro de todo. Es difícil vivir sin Dios en su corazón, hermano. Así como está este mundo, con la preocupación de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de la situación del país, es difícil vivir sin confiar en Dios. Yo solo puedo tener paz cuando escucho la palabra del Señor que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y echen sobre mí todas sus ansiedades, si no le tuviera la boca por aquí, ¿no? Pero cuando digo, bueno, yo me sacudo, porque el diablo es astuto, ¿verdad? Hay veces que no concilias ni sueño, preocupado, de repente te levantas, y yo, ¿por qué me preocupo? Si todos mis problemas los voy a poner en manos de quién. Entonces, un cristiano, desde ayer estamos aprendiendo un perfil. David nos estaba enseñando en el Salmo 24 un perfil del creyente profético. Ahora Pablo dice, nada hagan, hermanos, y esto es para nosotros, un mensaje para nosotros. Nada hagan por vanidad y nada hagan por egoísmo. Dios me libre. Ayer decía yo, cuando hablamos pecado, la gente solo pone el pecado sexual. El diablo es astuto. Cuando hablamos de pecado, de ahí todos los diablos que ya no pueden, cuestiones sexuales, creen que no pecan. Grave error. Nos han metido en la cabeza aquí que todo el pecado es sexual. Es decir, pecado, es decir, mujer. No, Señor, es eso. Mire, aquí está diciendo, nada hagamos por vanidad. ¿Habemos vanidosos? ¿Hay mujeres vanidosas? No hablemos solo de otras cosas. Vaya, egoísmo. ¿Habemos gente egoísta? Me agacho y no, ¿cuál? Ven, no estamos hablando de mujeres. No vamos a reducir eso ahí. Habemos egoístas, habemos vanidosos. Y siempre es un pecado. Pablo está diciendo aquí, nada hagan por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad. Pero hay una humildad tan hipócrita, hermano, ¿verdad? Que Dios nos hable hoy, pero hay una humildad tan hipócrita. Yo soy una persona soberbia y Dios me ha hecho morder el polvo para entender lo miserable que soy. Y yo no sé si me ha puesto aquí más para enseñarme a mí mismo y humillarme, pero esto, ser humilde. En algunas iglesias tienen hasta la forma de caminar, de agachar la cabeza, torcer la mano. Es ser humilde. Dios le bendiga, hermano. Hasta la voz cambia. Y tal vez una gran zarpía por debajo. Mi esposa me decía, porque eso de vestirse, y alguien puede andar con una gran sotana y ser un gran, alguien puede andar un gran gabán arrastrando el polvo, y porque las hermanitas, ¿verdad? Uno dice las del campo, dice uno, ¿verdad? Y cuando acuerdas 8 hijos tienen, y en las que acusamos de perdidas, ninguno. Así son. Pero humildad. ¿A qué se refiere humildad? Y Pablo nos va a explicar a qué humildad se refiere. Andar de manga larga es ser humilde. Comprar los zapatos más baratos es ser humilde. Andar la ropa más desarrapada es ser humilde. No lavarse los dientes y que le apeste la boca es ser humilde. Porque es vanidad.
Ayer estábamos diciendo aquí, la iglesia es para enseñar, para instruir. Decimos que ser pobre no es sinónimo de ser cochino ni de ser tonto. Para nada. Nada tiene que ver eso. Entonces, ser cristiano tampoco. Vamos a ser apestosos. O vamos a ser así. No, tampoco. Veamos lo que dice aquí. Mira lo que dice. Y estamos hablando en términos de la hermandad. No estamos hablando con gentiles. Estamos hablando con hermanos. Dice, con humildad consideren a los demás como superiores. Yo tragué grueso aquí, hermano. Yo tragué grueso aquí, te lo confieso. Con humildad consideren a los demás como a ese, a la otra, aquel. Sí. Debo de considerar al otro como... ¿Y qué considerar al otro como superior? Yo cuando llega mi jefe, híjole, yo lo saludo, yo trato de atenderlo lo mejor que puedo. Eso es. Así debería ver a cada uno de mis hermanos. Y tragaba con eso otra vez yo. Y los miraba a ustedes. Digo yo, los veré yo así. Los veré como superiores. Si solo esto aprendemos, era mucho. Dice el otro, ya ves, tienes que tratar como superior, sí, pero tú también no es para vos. Sí, tú tenés que ver al otro como superior también. Y si todos nos vemos unos a nosotros como superiores, seríamos amables todos, entre unos y otros, ¿no es cierto? Seríamos amables. Seríamos amables. Nos saludáramos, nos preocupáramos si no vienen a la congregación. Hermano pastor, no vino. Yo me encargo de fulano y mengano, voy a visitarlo. Tal vez está enfermo. ¿Cuántos nos preocupamos así viendo al otro como superior? Tal vez está grave. También no quiero decir, aquí hay hermanitas que siempre en las iglesias son chambrosas y andan en las casas pero por chambre. No por ayudar, ¿verdad? También pasa eso. Pero Pablo está hablando que debemos de ser humildes, y ser humilde significa ver al otro como superior, dice Pablo. Ven que el mensaje de Pablo no estaba hablando de cuestiones de pecado, sino que estaba hablando de una forma de conducta que debe haber en la congregación. Y nos habla a todos, somos soberbios y orgullosos. ¿No es cierto? Somos soberbios y orgullosos. Yo paso pidiendo perdón a Dios a cada rato por eso. A cada rato paso pidiendo perdón al Señor por eso. Ser humilde. Si te sienta a la par un apestoso, ¿cómo lo ves? ¿No es cierto? En el bus. Aquí hay un asiento, siéntese. Gracias. Me quieren entrar a la pared. Ser creyente significa, me acuerdo mi esposa cuando comenzaba, decía, mi esposa tenía un concepto del evangelio y decía, solo levantan la mano y es notario. No, eso es facilísimo. Ahora que me tiene a mí como marido, mira lo dificilísimo que es ser creyente. Ahora le cuesta ser creyente a ella. Y se da cuenta lo duro que es. Cuando uno entra aquí, la entrada es fácil, pero ya adentro, cuando me empiezan a decir todas estas cosas, yo empiezo a tener dificultades con esto. Entonces, debemos de ser humildes, no debemos de tener vanidad, de ver al otro como superior, al otro como superior. Como superior. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Cuántos podemos hacer eso? Ver al otro como superior. Un reto del cristianismo terrible. Esto es el cristianismo. Hay una parte de la iglesia católica, una línea de la iglesia católica, una de las iglesias más divididas, pero que es más unida al mismo tiempo, en el sentido que permite la desunión dentro de la unión. Entonces, en ese sentido, hay uno que se llaman los franciscanos. Y los franciscanos renuncian a todo bien posible. Yo creo que las monjas también no les permiten tener nada, porque
yo le daba a una monja clase en la universidad y me decía que el salario que ella ganaba como maestra lo entregaba yo no sé a quién ahí, y a ella solo le compraba un par de zapatos y el gabán que andaba. Sí, algo así, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuántos creyentes seríamos capaces de renunciar a lo que tenemos? ¿Ven? Humildad. Imagina, depender, ¿cuántos haríamos eso? ¿Qué? A mí nadie me ha mantenido nunca. Empezamos nosotros, ¿verdad? Ir a fiar, yo nunca he fiado. Y empezamos, ¿verdad? Y nos expresamos ahí. ¿Qué? ¿Cuánto vale eso? $5, pinches. Y a Dios no te has perdido una vez, no nos damos cuenta. Lo hacemos automático. No sabemos cómo vamos a terminar. No sabemos cómo vamos a terminar. Humildad. Entonces Pablo dice, viendo al otro como superiores a ustedes mismos. Qué gran lección como cristiano. Yo digo, si tuviéramos que ir ascendiendo, hermano, ¿cuántos pasaron esto ya? ¿Cuántos pasaron esto ya? ¿Cuántos superaron ya la vanidad? ¿Cuántos superaron el egoísmo? ¿Cuántos han llegado a la humildad? ¿Cuántos ven al otro como superior? Estamos atrasados como congregación. Bueno, yo en particular, hasta hace 2 o 3 años que Dios ha hablado más directo conmigo, yo he tenido unos que otros pincelazos. Pero sí, hay una gran soberbia, hay un gran orgullo, y hasta que Dios te humilla. Y debemos de aprender como cristianos. Ser cristiano es saber a cuánto le sirve. Yo me defraudo. ¿A cuánto le sirves tú? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa debería ser una máxima del cristianismo. Pero, ¿a cuánto le sirves tú? Es la pregunta. ¿A cuánto le sirves tú? Yo no sé si alguna vez tú has sido víctima de algún servicio de alguien que no conoces y te vio en apuros y te ayudó. Qué bonito se siente. Qué bonito se siente. Un desconocido. ¿Qué necesita? Y que yo he aprendido ahí un montón de cosas. Hay gente que a veces está a la par de uno así, está acá, le faltan 10 centavos de dólar. Difícil, uno es bien egoísta. Aquí están los 10 centavos. Voy a pagar ahí. No es nada, pero somos egoístas. ¿A qué no nos importa lo que nos pasa ahora? Y vemos que la otra gente está buscando los 10 centavos y que no los haya para pagar, y solo eso necesita, y tú los tienes. Pero tú no los das. Pero el domingo en la iglesia, gloria a Dios, menos mal que nosotros no somos de los que, aleluya, menos mal para que no somos de eso, ¿verdad? Y que hablamos en lengua, pero allá afuera le sacamos la lengua a la gente. No hablamos en lengua, sino que le sacamos la lengua a la gente. Verso número 4. Cada uno debe de velar, no solo por sus propios intereses. Pablo no está diciendo que te descuides. Pablo no tiene en su mente, ya dijimos, hermanos, por eso nosotros estamos sirviendo. Tú pregunta, toda duda que tengas, estos son estudios bíblicos, no es misa. Pregunta. Ya tú puedes preguntar si tienes duda. Dice aquí, hermano, ¿quiere decir que me voy a quitar el pan de la boca? No. Pablo dice, cada uno debe de velar, no solo. Es decir, Pablo está diciendo, deben de velar por ustedes también. Deben de velar por ustedes. No significa que vas a dejar sin comer a tus hijos. No significa eso. No significa eso, hermanos. Significa que vas a compartir de lo que Dios te da como bendición. No te está diciendo que te quites el pan de la boca. La prioridad de un padre es su familia, ¿verdad? Pero llena su familia, él puede servir. Él puede, según la bendición que Dios le ha dado. Dios no te pide, es más, cada uno dé como propuso en su corazón, según haya prosperado. Dios no está diciendo, como estos sinvergüenza, darle. No importa que te quedes sin comer, eso es fe. Eso es mentira, eso es bobo. El Señor no está diciendo eso. No piensen en lo suyo propio, es decir, deben de pensar en ello, pero no solo en eso, sino que dice, por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
¿Cuáles son los intereses de los demás? Bueno, hermanos, no sé, como iglesia, ¿qué tanto Dios nos va a demandar de que no hicimos? No hicimos. El pastor tiene una gran responsabilidad. Y nosotros que le estamos yendo al pastor, pues tenemos otra gran responsabilidad. Pero ¿qué sabemos nosotros de los hermanos? ¿Qué sabemos de los anhelos y las preocupaciones suyas? ¿Qué sabemos? Pero es que a ustedes tampoco les importa nuestra opinión. Pero en una relación entre creyentes debería de ser así. Nosotros estar preocupados, hermano, tu hijo va para la universidad, sí, deberíamos de aconsejarlo, deberíamos de ayudarlo. Hermano, ¿sabes qué? Tu hijo comienza un nuevo trabajo, habría que ayudarlo, orientarlo en alguna cosa, ¿no? Hermano, ¿y qué va a hacer de tus hijos? Bueno, y platicar eso, tomándonos un café, un pedacito de pan o algo. Y que nosotros como líderes conociéramos sus anhelos más que los de nosotros. Nosotros tenemos los de nosotros. Hermano Jorge hizo su casa, pero dice que parecía el arca de Noé porque la tenía nadando. No sé cuánto, nadie fue a pichelear ni a botar agua allá, a ver cómo estaban allá las cuestiones. Cada uno ve por su propia cuenta, ¿verdad? Cada uno ve por su cuenta. Yo me di cuenta porque el hermano me dijo, atiéndeme allá al punto de oración, me dijo que ando nadando aquí, me dijo, no sé cuántos animalitos vos salvar en la casa, me dijo, pero aquí parece el arca de Noé. Ahora, ¿cuántos vamos a ir a paliar ahí a ayudar? No solo él, tal vez otros de ustedes que no hablaron o yo no sé, también se metió el agua con este aguacero que hubo. Hermanas que tal vez no pueden subir a cambiar una teja. Y ya vemos algunos varones aquí que pudiéramos con una escalera poner esa teja ahí para que la hermana no se le moje la cama. Pero ¿qué sabemos nosotros de eso? Me acuso como parte aquí de ayudarle al hermano Jorge, me acuso, no sé nada. Pero debería. Y algunas le van a enojar y que anda metido aquí. Nada más entra uno a ver ahí. A ver, ¿qué anda metido aquí? Bueno, de mí se sorprenderían verme en las casas, pero el hermano Jorge, hermano Luis, tal vez no. Pero que yo llegue a su casa, ¿qué quieren, hombre? ¿Qué buscan? Me van a decir, ¿verdad? Con mucha razón. Pero ahora Pablo me enseña y dice, ¿sabes qué? Vos no debes de ver por tus propios huesos, deberías de ver por los demás también, por lo que piensan, por lo que los demás están pasando. Debería de ser así. Yo soy muy egoísta en ese sentido. Y no debo de ser así. Según esto, dice Pablo exhortando, no debemos de ser así. Ahora, hasta aquí, ¿cuántos tenemos esta enseñanza lista para practicar? Bueno, en la escuela damos un valor cada lunes y se supone, decimos, bueno, este lunes vamos a practicar el valor. ¿Cuál es el valor de este lunes? Si decimos un valor nosotros ahí. La solidaridad. Bueno, expliquemos la solidaridad y practiquémosla durante lunes, martes, miércoles. Ahora, ¿cuántos dicen amén, hermano, y van a practicar esto? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cuántos van a dejar de ser menos egoístas, menos vanidosos, ser más humildes? Bueno, ser vanidoso y gastar menos en mí y dar un poco más a la iglesia. Ya está pidiendo pito, hermano. Ya está pidiendo pito. Cuando vienen estas teletones, me gusta como lo dicen. Te pedimos lo que vale una Coca-Cola, deja de beber una Coca-Cola y danos a nosotros para ayudar. Pero lo cierto es que esta es una congregación donde tú te alimentas y tienes buen pasto, y yo creo que vale la pena dar al Señor de lo que Dios nos ha bendecido. Bueno, para nuestra propia bendición. Ahora Dios nos habla aquí y bueno, no, yo no soy nada egoísta. Bueno, hay algunos de aquí, hermano. Hay algunos que yo soy humilde. ¿Qué, hermano? Hay algunos de aquí que si yo me voy a sentar ahí atrás o dos hermanas se sientan donde ellas se sientan. Sí. Porque aquí yo no sé que tienen un pulso para sentar donde siempre es Dios. Les aseguro que le pasamos estas para allá y estas para acá. Bueno, y el hermano Jorge ya había dicho, vénganse para adelante. Pero soy humilde.
No soy egoísta, soy humildito. Soy humildito. Cuando teníamos las otras sillas intentamos que no se hubiera vacío aquí, que solo sacáramos las sillas necesarias. Y una vez se nos ocurrió la idea de poner las sillas necesarias e ir a esconder una vez. Pasaban las hermanas de impresa para que y yo las sacaba y las ponía donde les daba la gana. Humildes de corazón. Humildes. Sino también por los intereses de los demás. Verso 5. ¿Aprendimos ese, hermano? ¿Aprendimos ese? ¿Cuántos en esta semana vamos a ver por los intereses de otros? No solo por los nuestros. ¿Cuántos? No estamos en misa. El evangelio es dinámico. El Señor es verbo, no sustantivo, como dice la canción. El Señor es verbo, no sustantivo. Es hacer. Es hacer. ¿Verdad? A mí me tiembla la mano a hacer algo por otro. Y por eso digo que traga grueso. Cuando uno dice estas cosas, traga grueso. Pero hay que hacer algo por otro. Fíjense que hasta el mundo hace esto. Fíjense que en el mundo, en Estados Unidos, nació una cuestión de los Boy Scouts. No sé la historia de eso, no era mi interés eso. Pero nacieron, y saben que los Boy Scouts, para ganarse medallas y cosas que ellos usan, salen a la calle a hacer bien. Y según lo bien que hacen, así les ponen las medallas. Ahora los creyentes nos tienen guardadas coronas a nosotros y nos han prometido que si hacemos la voluntad de Dios, tendremos coronas, hermano. Y dice que hagamos bienes allá en el cielo donde el orín y el orín no corrompe. Hemos sido retados a eso. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron bien esta semana? ¿Cuántos le dieron de comer a un hambriento? ¿Cuántos le dieron algo a un desposeído? ¿Cuántos pensaron en otro por un momento? Y no te estoy hablando de los mundanos, hablemos de los propios hermanos. Hablemos de los creyentes, porque Pablo estaba con creyentes para comenzar aquí. Eso es para comenzar, no significa que ahí termina. Entonces es un reto ser creyente. Es duro ser creyente. La salvación es por gracia, pero da vergüenza tener una vida práctica que da lástima. Y que yo lo sé, yo sé que soy salvo. Yo sé que aunque algunos me miren feo y aunque a algunos no les guste que yo les sirva a Dios, no importa, yo soy salvo. Pero se siente feo. Y vivir una vida práctica, tachable, se siente feo. Se siente feo. Todos quisiéramos ser santos y tener buena conducta y dar un buen testimonio. Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos eso y estamos en esa batalla, pero nos es difícil porque tenemos la carne y casi no alimentamos el espíritu. Y Pablo dándonos estas instrucciones, que yo me quedo minúsculo, no sé tú, pero yo me quedo minúsculo. Renuncio a la vanidad, al egoísmo, ver al otro como superior, ser humilde, ser humilde. Y en el 4 dice, interésate por los intereses de los demás. Con vergüenza les digo, yo tengo un defecto, saben que yo no sé los nombres ni completos de mis profesores y no sé el nombre de los hermanos aquí en la iglesia. Y Denis cuando vino aquí me dio una gran lección. Imagínense, desde Canadá y gringo, ni español sabe, y se le queda viendo a uno y los nombres de todos, ¿sabe? Eso es el nombre, por lo menos de lo que redactaron. Y yo diciendo ser cristiano y no sé ni el segundo nombre de ustedes, de algunos ni el primero. Pero me gusta porque solo uso la palabra, hermano, Dios te bendiga, hermanita. No sé cómo te llamas, hermanita. Y ahí me quedo, ¿verdad? Ahí me quedo. Pero Pablo dice, ¿debemos los líderes interesarnos por los intereses de ustedes? Sí, debemos hacerlo. ¿Y ustedes deben de ver por los intereses de los otros? Sí. ¿De ver de qué manera ayudamos? Nos ayudamos los unos a los otros. Yo soy poco para recibir, como digo, de alguien, pero
Un día de estos les di testimonio a ustedes, me fui a cortar el pelo de la hermana de arriba. Hermano Aníbal le había desprendido. Y yo me salí un rato porque la hermana estaba ocupada, me salí un rato a hablar con el hermano Aníbal. Lo más que me le acerco al hermano Aníbal, me ofrece unos tacos calentitos con carne ahí y todo. Hermano. Él no se dio cuenta, pero yo, no, gracias hermano. Le dije, no. Pero ese gesto que él hizo, me hizo sentir muy bien. Ese gesto que él hizo. Una vez la esposa de Luis, veníamos en un bus y venía el cobrador y ella, pero sin titubear, como me dice mi esposa, sin titubear, queriéndome pagar el pasaje. No, hermana, yo se lo voy a pagar. O sea, son cosas, quitar la silla. Entonces cuando andamos entre hermanos, qué alegría poder ayudar a otro, ¿no? Qué alegría compartir con otro. ¿Verdad? Y, no, hermano, con gusto, y se siente bien, ¿no? Entonces, eso es de lo que Pablo está hablando, una hermandad de ese tipo, ¿verdad? Una hermandad que no solo sea la palabra hermano, sino que realmente nos veamos como hermanos. Verso 5, y Pablo va subiendo de tono. Pablo va subiendo de tono. Verso 5, mira el reto en el verso 5. La actitud de ustedes debe de ser como la de quién. Vaya, ahí nos apagó. Wow. Hay un verso que me impacta aquí. Yo me lo he intentado aprender y medio lo machaco, pero dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y bueno, de ahí no me acuerdo. Pero un reto de que todos llegaremos a ser como Cristo. Ahora, ¿cuántos se parecen a Cristo aquí? ¿Cuántos se parecen a Yahshua? Cuando le vemos el rostro de Cristo del diablo. ¿El rostro de quién te miro? Me acuerdo a mi hija, yo la molestaba a mi hija cuando estaba pequeña, porque era bien dependiente de mi esposa, y para dormir se quería dormir encima de ella, y yo no la dejaba. Entonces cuando nos acostábamos, yo no la dejaba, y dice ella, y yo miraba un monstruo. Era yo que no la dejaba acercarse a la mamá. ¿Cuánto tenemos cara de monstruo, de luto, de guerra, hermano? Que no se ve el gozo de Jesús por ningún lado. No se oye el gozo, más a la hora del almuerzo, ¿verdad? Nos ponemos locos cuando tenemos hambre, ¿verdad? Y no pudieron pensar en eso, y no está todavía. Y empezamos, ¿verdad? No se ve el gozo del amor de la iglesia. Y acaban de venir de la iglesia, vienen de la iglesia de alabar al Señor. Y cuando llegamos a la casa, pobre mujercita bailando en un pie. ¿Cuántos varones son conformes que a la hora que estén en puerta? Y lo que hay. Porque algunos piensan que es comedor, ¿verdad? No habrá pizza, no habrá hamburguesa. Empiezan a pedir un menú como que están ahí, ¿verdad? Pero no ayudan a la mamá en nada. Como el reto de nosotros es llegar a parecernos a quién, a Yahshua. Un reto grande. Quizás en algunos de nosotros solo ha comenzado la obra. Solo ha comenzado esa buena obra. Algunos tal vez van más adelantados. Pero Pablo sube de tono y nos pone un reto como creyentes. Que, bueno, suerte que la salvación es por gracia, ¿no? Suerte que la salvación es por gracia, porque con toda la lista que Pablo nos está poniendo, y por último me remacha diciéndome, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y dice en el verso 5, la actitud tuya debe de ser como la del Mesías. Verso 6, y bueno, creo que voy a terminar aquí porque el que me siga tiene que hablar acerca de la encarnación, el efecto de la encarnación y la verdad de la encarnación. Pero dice él, quien siendo por naturaleza Dios, yo subrayé esto, porque algunos dicen que Yahshua no es Dios, pero este verso dice que siendo por naturaleza Dios, ¿y de quién está hablando? De Yahshua.
Los testigos dicen, no, no es Dios. Pero aquí está diciendo que siendo por naturaleza Dios, o sea, Yeshua es Dios. La divinidad de Jesús está puesta aquí. Está declarada por Pablo. La divinidad de Jesús. Muchos dudan eso. Dicen que fue un gran maestro. Muchos lo aceptan como un gran maestro, como un filósofo, como un buen hombre. Pero no como Dios. No lo aceptan como Dios. Pero Pablo nos enseña y dice, ¿saben? La actitud de ustedes debe de ser como la del Mesías. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso? Que siendo por naturaleza Dios. Ayer estaba leyendo yo algo impactante que decía David, ¿quién subirá a tu monte santo? Yo me acuerdo un corito que cantábamos en la escuela dominical, ¿lo recuerdan? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y decíamos, y decíamos ayer, David, que era un héroe, un rey, un ser poderoso, que llevó a Israel a potencia, al auge de un imperio, y él no se sentía digno de estar ante la presencia de Dios. Pero ese Dios al que David no se sentía digno, que por naturaleza siendo Dios, dice Pablo, se humilló. Y esto es lo maravilloso. Yo cuando pienso en esto, yo me repito, veo mi vida y digo, bueno, mis hijos y mi posibilidad de proteger a mis hijas y a mis hijos y poderlas ver exitosas. Y a veces me angustio, pero digo, bueno, si mis ansiedades deben de estar en manos de quién, de Dios, de ese ser que me ama de tal manera, oiga bien, y me lo repito, que me ama de tal manera que dio a su Hijo. Y estoy hablando de esto, que por naturaleza, siendo Dios, y si fue capaz de hacer eso, ¿cómo no será capaz de darme lo que es necesario para vivir yo aquí? Mis hijas, mi esposa y yo llegaremos a donde Él diga. Y nadie, ningún incircunciso, podrá quitar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y yo con gozo y alegría debo de aceptar lo que Dios decida. Así debe de ser. Por eso es que ningún cristiano debería de andar angustiado. Ningún cristiano debería ser chillón. No que las cosas no duelan, no que las cosas no sean para preocuparse, sino que tenemos un Dios todopoderoso que está a cargo. ¿Amén? Que está a cargo. Él está a cargo de nuestras cosas. Yo me veo imposibilitado en poder hacer lo que quisiera hacer. Voy a terminar aquí porque ese verso, yo creo que hay un estudio solo para ese verso de la encarnación del Señor, porque es un punto teológico de algunos creen que si Jesús es Dios o no era Dios realmente. Y cuando murió o no murió. Y murió Dios o murió Jesús. Un punto importante, por eso digo, usted pregunte sus dudas siempre. Cuando nosotros estamos al frente, pregunte las dudas. Porque venimos a alimentarnos, es a eso que venimos. Bien, entonces nos vamos retados, hermanos. Nos vamos todos retados. Pablo estaba dando un perfil de cómo debería ser la iglesia, que nos queda bastante grande. Y que debemos de comenzar a dejar que el poder del Espíritu Santo actúe para que podamos ir dejando de ser vanidosos, egoístas, ver al otro como superior, ser humildes. Y por último, para acabarnos, dice que estamos retados a tener una actitud como la de mi Señor. Ahora pregúntate, ¿soy yo como mi Dios? ¿Estoy actuando como mi Señor? Y cada uno damos cuenta, ¿no?, de lo que estemos